Cordial saludo, estudiantes. Vamos a hacer un ejercicio de cómo trabajar en Excel estadística descriptiva. Ya esto lo hemos hecho en clase, pero queremos reforzarlo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Dice: los siguientes datos corresponden a las edades de 40 personas que trabajan en un colegio. Entonces, como nos damos cuenta, pues los datos están desordenados, pero el primer paso es identificar cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor para empezar a trabajar. Entonces aquí ya les he escrito. Vamos a ver cuál es el rango. Entonces recordemos que el rango es el dato mayor menos el dato menor. En este caso nos da 28. ¿Cómo sacamos las clases? Entonces tenemos esta fórmula: 1 más 3.3 logaritmo de 40. Si nosotros utilizamos la calculadora y hacemos esta operación, primero logaritmo de 40, luego lo multiplicamos por 3.3, luego le sumamos 1, nos da 6.28. Entonces esto indica que vamos a tomar 6 clases. Ahora vamos a hallar la amplitud. La amplitud se halla dividiendo el rango entre las clases. Entonces, para hacerlo, utilizando pues siempre las fórmulas, vamos a tomar el rango, o sea, donde está ubicado el rango, que está en la C13, y lo vamos a dividir donde nos dio la operación de 1 más 3.3 logaritmo de 40, que es 628. Entonces lo vamos a hacer de esta manera y nos da 4,45. Eso nos indica que vamos a tomar una amplitud de 4. Entonces pues ya tenemos listo para empezar a llenar nuestra tabla. Entonces, como el dato menor fue 23, entonces ahora a ese valor, a este 23, le vamos a sumar 4, que es la amplitud. ¿Sí? Y vamos a colocar, como aquí nos dio 27, entonces el siguiente será 28. Vamos a copiar aquí la fórmula de esta manera. Entonces 28, aquí nos da 32, el siguiente será 33, 37, 38, 42, 43, 47 y 48, 52. Recordemos que la última clase debe contener al dato mayor, que en este caso es 51. Aquí lo vamos a hacer por separado, cada una en una columna. Recordemos que lo necesitamos así para cuando vayamos a hallar la marca de clase. Pero en esta columna la vamos a hacer unida. Entonces decimos 23-27, en esta sería 28-32, 33-37, 38-42, esta sería 43-47, esta sería 48 hasta 52. Entonces aquí las vamos a colocar unidas y en esta separadas. Aquí coloqué 22, o sea, como se dan cuenta aquí 0 hasta 22, como para hacerle una clase al 0 para poder hacer ahorita la gráfica, que inicie en 0 y termine en 0. ¿Sí? Bueno, aquí entonces ya empezamos. XY, marca de clase. Recordemos que para la marca de clase vamos a sumar los dos extremos de la clase y lo vamos a dividir en 2. Entonces sería este primero, 23 más 27, cerramos, dividido en 2. Y aquí ya nos daría la primera marca de clase. Vamos a copiarla. Entonces cuando ponemos el cursor así en el más y deslizamos. Con esto entonces ya me va a tomar la fórmula de sumar la siguiente, que el siguiente intervalo, que es 28 más 32 dividido en 2, y así sucesivamente. Entonces ya tenemos la marca de clase. La FI, ¿qué es? La frecuencia absoluta. Entonces ya previamente hemos contado cuántos hay de 23 a 27. Hay 13. ¿Cuántos hay de 28 a 32? 13. De 33 a 37, 3. De 38 a 42, 9. De 43 a 47, 1. Y de 48 a 52, 1.
Hemos ubicado también este 0 y este 0, pues como les digo, para ahorita poder hacer la gráfica. Entonces, al sumar, o sea, al hacer autosuma, ¿cierto? Vamos a seleccionar y vamos aquí donde dice autosuma. Este valor 40 es la muestra, quiere decir que es la cantidad de datos que nos han dado. La siguiente columna que nos indican es XI por FI, o sea, marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces, simplemente vamos a multiplicar XI, donde está ubicado, por FI. ¿Listo? Y lo mismo vamos a copiar la fórmula. Entonces ahí ya tenemos ese dato. Luego vamos a XI menos media. Ya tenemos XI, que es la marca de clase, nos falta hallar la media. Recordemos que para hallar la media es la sumatoria de XI por FI dividido en la muestra. Entonces ya tenemos la sumatoria de XI por FI, nos falta dividirlo en 40. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces ubicamos aquí media, vamos a decirle que nos divida donde quedó la sumatoria de XI por FI, lo divida en la muestra, y ahí es donde nos da 31.875, que es el valor de la media. Vamos a copiarlo, 31.875, vamos a copiarlo, ¿por qué razón? ¿Por qué razón lo vamos a copiar? Porque luego vamos a tener que necesitarlo 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. 6 veces lo copiamos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la resta de XI menos media. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es dejándola fija, pero pues esta es como más sencilla. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir a Excel que nos haga la resta de XI, que es esta, menos donde está ubicada la media, menos esta. ¿Sí? Cerramos. Entonces, que nos haga esa resta y le vamos a decir que nos la haga para todos. Entonces, por eso era que necesitábamos tomarla 6 veces aquí para que él la tomara acá. Luego dice acá positivo. ¿Por qué? Porque estos valores, algunos nos van a dar negativos, otros positivos. Entonces, para pasar a positivo, podemos decirle que nos lo multiplique por menos 1, ¿cierto? Entonces, quiere decir que este valor que está aquí lo multiplique por menos 1, ¿sí? O sea, a él y a él. Este pues no hay problema porque ya están positivos. Entonces lo que tenemos que hacer es copiarlo, ¿sí? Lo podemos copiar normalmente o le podemos dar la opción de copiarlo en Excel. Entonces aquí no hay problema. Ya copiamos los valores que están positivos. Listo. Luego, ¿qué nos está pidiendo esta columna? Nos está pidiendo que multipliquemos FI por XI menos media. Entonces, ¿dónde está FI? Aquí en la E, y XI menos media sería esta, que ya la pusimos positiva. Entonces, vamos a ubicar FI por XI menos media, que sería esta, y listo. Vamos a copiarla para todos. Listo. Bueno, entonces ya estamos en la siguiente columna que dice XI menos media al cuadrado. XI menos media viene siendo esta, el valor positivo, y lo vamos a elevar al cuadrado. O sea, quiere decir que lo vamos a multiplicar 2 veces. Entonces tomamos este valor y le vamos a decir que vuelva y lo multiplique. Esa es una forma. También podemos elevarla al cuadrado, pero si nos complicamos pues lo hacemos así ya y copiamos. Entonces aquí le estamos diciendo a Excel que me multiplique también la H
4 que multiplique también H5, o sea que la eleve al cuadrado. Luego pasamos a esta columna que dice FI por XI menos media al cuadrado. Entonces ya tenemos XI menos media, que sería la J. Ahora necesitamos multiplicarla por FI, que está en la E. Entonces también le vamos a decir, multiplíquenos FI por XI menos media. Observamos. Ahí ya la tenemos. Luego copiamos la fórmula para todos. Recordemos que siempre debemos introducir un más o un igual para que lo tome como fórmula. Bueno, ahora viene aquí lo del porcentaje. Recordemos que para el porcentaje la muestra me equivale al 100%, ¿cierto? O sea, la muestra sería 40 equivale al 100%. La primera frecuencia absoluta a cuánto. Ahí se me forma una regla de 3. Entonces decimos lo siguiente. El primer porcentaje sería la multiplicación de la primera frecuencia absoluta por 100 dividido en la muestra. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que escribir 6 veces el 100. Acá ya lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también 6 veces el 40 para que él me haga la operación. ¿Sí? Entonces, ¿qué le voy a decir a Excel para que saque el porcentaje? Le voy a decir, necesito que me multiplique la primera frecuencia absoluta, que es esta. Multipliquémosla por 100, pero no escribimos 100, sino escribimos acá donde está el 100, ¿cierto? Multiplíquela por 100. Y luego ese valor divídala en 40. Eso es lo que le tenemos que decir. O sea que me va a quedar el 13 multiplicado por 100 y dividido en 40. Y eso me da 32,5. Ustedes lo pueden verificar con la calculadora. Luego aquí copiamos la fórmula para todo. ¿Sí? Entonces, como hay dos 13, mira, si nos damos cuenta, entonces 32,5 y hay 2 de 1. Entonces 2,5 y 2,5. Total que si sumamos todo, me tiene que dar el 100%. Y eso es correcto. ¿Cómo sacamos luego la frecuencia acumulada? Entonces decimos el primer valor de la frecuencia acumulada es el primer valor de la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, bueno, el primero lo dejamos normal, que es 13. Luego el segundo, pues ya tendremos que sumar el valor anterior, o sea 13, lo tenemos que sumar con el segundo valor, que nos da 26. ¿Sí? Vamos a ver si nos la toma. Sí. La segunda sería 26 con 3, 29, luego 29 con 9 y así sucesivamente en zigzag. Total, el último valor nos debe dar 40, que es la muestra. Bueno, ya teniendo diligenciada toda nuestra tabla, entonces vamos a proceder a sacar la desviación media, la varianza, ¿sí? Y la desviación típica, que son unos valores muy importantes para ver qué tanto se nos está alejando la media, el promedio de nuestros datos. Entonces son muy importantes. Bueno, la desviación media. ¿Cómo sacamos la desviación media? La fórmula de la desviación media entonces nos dice que es la sumatoria de FI por XI menos media, y lo que nos dé lo dividimos en la muestra. Entonces para eso tendríamos que hacer aquí autosuma de esta columna. Y para hallar la varianza, entonces la fórmula es la sumatoria de FI por XI menos media al cuadrado. Entonces vamos a hacer sumatoria de esta otra columna. Ya cuando las tenemos ahí, entonces la desviación media, le vamos a decir a Excel que ahora vamos a dividir esta sumatoria entre 40. Podemos tomar este 40 de acá o cualquier 40, no pasa nada. Entonces ese es el valor de la desviación media.
Ahora para la de varianza, entonces le vamos a decir que nos divida este valor de esta sumatoria, la divida en 40. Y ahí tenemos el valor de la varianza. Para la desviación típica, entonces debemos sacarle la raíz cuadrada a la varianza, ¿sí? Entonces una forma de hacerlo sería decirle con la fórmula de raíz. Entonces aquí o en la calculadora también lo podemos hacer, que es la raíz cuadrada de este valor. Vamos a ver si no lo toma. Listo. Entonces esa fue la raíz cuadrada de la varianza 6.67. Listo, cuando ya tenemos estos valores, ya lista nuestra tabla, listos nuestros valores, la media, la desviación media, varianza, desviación típica, ahora sería sacar la moda. Ya aquí previamente he ubicado los números de menor a mayor. ¿Cuántos hay de 23? 1. ¿Cuántos hay de 25, de 26, de 27? Hasta el último valor que es 51. Nos damos cuenta que el valor que más se repite es el 27 y el 29 con 6. Entonces decimos que es bimodal. O sea, tiene dos modas, 27 y 29. ¿Sí? ¿Cuántas veces se nos está repitiendo? Se nos están repitiendo 6 veces. 6 veces. En la mediana, entonces también organizamos los datos de menor a mayor, ¿cierto? Y tomamos el valor que nos dé en la mitad. En este caso, pues, vuelve y nos da 29. Y pues la desviación típica ya la tenemos aquí, que es 6.67. Listo. Entonces ya estamos sacando los datos que nos solicitan de la tabla y nuestros datos de tendencia central y de dispersión. Ahora vamos a sacar la gráfica. Entonces para la gráfica vamos a necesitar las clases, ¿sí? Las clases y la frecuencia absoluta. Entonces luego vamos aquí a insertar gráfico. Vamos a insertar un gráfico de barras. Un gráfico de barras. Perdón. Pero vamos a tomar entonces las clases y la frecuencia absoluta. Vamos a mirar qué gráfico nos favorece, o sea, que aparezcan, sí, que aparezcan las clases aquí en la parte de abajo, ¿sí? Por eso está la del 0, que nos aparezca 23 a 27, 28 a 32, 33 a 37 y la última de 48 a 52. Entonces este es el gráfico que más nos favorece, es el gráfico de barras. Bueno, pero aquí es según de lo que estemos tratando. En este caso, esta investigación está sobre las edades. Entonces aquí podemos colocar edades. Edades de los trabajadores, bueno, etc. Bueno, luego vamos a ubicar la gráfica por aquí, en otro lugar para que nos permita ver todos los datos. Entonces, dejémosla por acá. Entonces esta es nuestra gráfica de barras. Le podemos dar clic, le podemos decir agregar etiquetas y ahí nos va a decir cuántos hay de cada uno. Entonces de 23 a 27 hay 13 y así sucesivamente. Entonces va a ser todavía mucho más clara. Casi que nos resume mucho de los datos de la tabla en la gráfica. Por eso son tan importantes los gráficos. Vamos a pasar entonces a hacer la gráfica de línea. Entonces igual tomamos las clases, tomamos la frecuencia absoluta, vamos a ver, insertar un gráfico de línea. A ver, nos tiene que salir uno que más nos convenga. Que más nos convenga pues para mostrar. Todas estas gráficas nos están mostrando como el
el comportamiento que está teniendo nuestra gráfica en determinado momento, ¿sí? La gráfica de dispersión, esta es una gráfica muy interesante, esta que nos está indicando desde dónde parte la gráfica hasta dónde termina. Pero digamos que pues esa no es la que estamos buscando, necesitamos buscar una gráfica de línea. A ver, más gráficos de líneas. Esta gráfica es perfecta porque entonces aquí ya nos está indicando las clases. Casi que en la mitad de la barra es donde le colocamos el puntico, ¿sí? Y donde ella va a hacer estos picos así. Bueno, entonces aquí también le colocamos edades. Listo. Vamos a ubicarla por aquí abajito, cerquita de la otra. Ahí la tenemos. Ya luego le podemos cambiar el color y demás. Bueno, vamos ahora a la gráfica de torta, la gráfica circular. Entonces para eso seleccionamos aquí lo que son los porcentajes. Vamos a insertar gráfico, pero ahora pues ya es gráfico circular, de torta, ¿no? Aquí hay cualquier variedad. Y aquí también podemos colocarle las etiquetas. Ya ahorita le vamos a colocar las etiquetas. Por ahora dejémoslo así y ya le vamos a colocar etiquetas. Bueno, esa está bonita. Entonces vamos aquí donde dice etiqueta de datos. Entonces aquí nos va a colocar los porcentajes, 32,5, 7,5, etcétera. Y aquí pues también le colocamos el nombre de lo que estamos investigando. Entonces aquí la volvemos a ubicar, aquí como al ladito de las otras, para que nos vaya quedando ordenado el trabajo. Bueno, de aquí pudiéramos sacar muchísimas conclusiones. Una primera podría ser que las edades de los trabajadores, ¿sí?, de esa investigación que hicimos, está entre de 23 a 32 prácticamente, porque aquí es donde nuestra frecuencia absoluta está más alta. Que de 48 a 52 pues ya tenemos más poquitos, de 43 a 47. Y si nos fijamos en nuestra media que nos dio 31,875, o sea, casi que las edades están sobre 32, prácticamente lo que nos quiere decir la media. ¿Qué tan alejados están de la media? En 6.6, que se están alejando de nuestro promedio de 32. Bueno, entonces ya con esto hemos hecho este tutorial sobre cómo a partir de unos datos podemos determinar las clases, podemos determinar toda nuestra tabla estadística, podemos hacer nuestras gráficas, podemos sacar conclusiones. Ahí nos faltaría la campana de Gauss, que sería con el valor de la media y la desviación típica. Le vamos a ir sumando y le vamos a ir restando. Entonces, espero que ya con estas aclaraciones se pueda realizar el trabajo. Hasta pronto.